Señores, empezamos ya. Vamos a hacer un curso crudivegano que consiste en hacer, pues como ya bien dice la palabra, todo crudo, pero entre comillas, todo crudo. Vamos a hacer muchas cosas deshidratadas. Entonces sigue estando crudo porque lo hacemos a una temperatura ambiente, 40 grados, una temperatura corporal más o menos. Luego sigue estando crudo. Lo que pasa que después lo vamos a cocinar, algunas cosas, pero eso muy poco. Entonces voy a empezar con una tarta cruda de zanahoria, almendra y demás ingredientes que os iré diciendo. Entonces, dejar un espacio porque vamos a hablar de la tarta, pero posiblemente hablemos de otras cosas y volvamos a la tarta. Entonces, dejar siempre un espacio, no escribáis enseguida algo que no sea de la tarta justo debajo, porque si no después no lo vais a entender ni vosotros mismos. Entonces la tarta es cruda, es de zanahoria y almendra, y la vamos a hacer primero porque tiene que enfriarse, aunque no la comamos hoy, pero sí por lo menos que esté ya, que veáis cómo se hace, porque tiene que, vuelvo a repetir, enfriarse para poderla montar, ¿de acuerdo? Entonces ya sin más preámbulos vamos allá. Tenemos aquí ya en primer lugar, voy a daros la receta. Voy a daros la receta porque así vais escribiendo. 400 gramos de almendra molida, que ya la tenemos. Bien. 500 gramos de pasta de dátil. El dátil lo vamos a hacer ahora mismo en una Thermomix. Ponemos, pues no lo sé cuánto, pero vamos a poner todo el dátil que tenemos aquí, que está deshuesado, y le vamos a echar agua. Está pelado, deshuesado y lavado. Bien, ahora le vamos a echar por medio kilo de dátil en estas condiciones. Aquí no tenemos medio kilo, tenemos más, pero no importa. Vosotros hacéis lo que yo os diga, que para eso soy el jefe. Echáis 320 a 350 de agua, dependiendo si el dátil es seco o no está, o está menos seco, es decir, si es de temporada. Tendríamos dátiles ahora, a lo mejor no lo sé, pero higos sí podría ser. Pues lo podemos hacer también con higo y con orejones y con pasas, esto mismo. Es una crema muy interesante para el desayunar o para meter con yogur o etcétera, ¿no? Batidos, muy interesante la crema esta, pero lo vamos a utilizar para la tarta, para endulzar la tarta, porque no lleva azúcar. Entonces ponemos, pues no sé cuánto, porque como hay más dátil, pues he puesto 400 y lo trituramos. Hacemos una crema con ello. Supongo podríamos dejarlo un pelín más, pero no, lo vamos a dejar ya. Entonces esto queda como una crema un poco con textura, porque no está totalmente puré, pero sí, la voy a dar otro golpe. Ya digo, podéis hacerlo con dátiles, con pasas de Corinto, sin pepitas obviamente, y ciruela también. Con ciruela no lo he hecho nunca, y con orejones, de albaricoque mejor. El de melocotón es un poquito fuerte. Esto os aseguro que si lo hacéis vais a hacerlo más de una vez porque es un dulce natural, sin azúcares, y ya digo, para desayunar, para endulzar batidos, como una mermelada, pero sin... Bueno, no hace falta que lo limpie más porque vamos a utilizar eso mismo para meter la zanahoria. Entonces, tenemos aquí 1 kilo de zanahoria, lo vamos a triturar. ¿Habéis apuntado el kilo de zanahorias? Va a ir acompañado con el medio kilo de pasta de puré de dátil. Aquí habrá más, pero bueno, ya lo pesaremos después. Y va a ir también con piel de naranja y de limón. Entonces tenemos aquí un poco de naranja y de limón rallada y se lo echamos en la misma zanahoria, ¿vale? Con mantequilla de coco. La mantequilla de coco la tenemos aquí,
pero no tenemos mantequilla, tenemos coco, que le he echado un poco de agua y lo voy a triturar para hacer como si fuera una mantequilla de coco. Sabéis que os digo que va a quedar con textura de coco, pero otras veces la he hecho con más paciencia y tal, y he hecho más cantidad, después la congelo, pero no es necesario, podemos dar la textura un poquito del coco rallado. Entonces ya tenemos aquí el coco este, y ahora le vamos a echar... ¿Dónde puse la...? Ah, aquí la zanahoria. Bueno, pues vamos a meter aquí la mitad del coco que tenemos, ¿no? Lo ponemos ahí y echamos un poco de canela, que está por ahí, un poco de canela, como os decía, un poquito de sal, nada, una pizca de sal, ¿no? Para el contraste, que le dé el contraste de la sal con vainilla si queréis, la naranja y el limón, y nada más. La crema de dátiles, pero vamos a triturar primero la zanahoria. En un robot tenéis que echar, como habéis visto, de 2 veces, porque si no, no puede el robot con todo. Aún así, está costando. Bien, ya tengo casi el puré. La textura del puré, veis que está gruesa, no es exactamente un puré, está un poco gruesa, y entonces le echamos ahora en este caso le voy a echar 250 gramos de pasta de dátil o crema de dátil, 140 y 290. Bueno, después le echo menos. Acordaros que tengo después de echar 250, sí, 40 menos al próximo. Ponemos aquí esto y trituramos. Tostando esto mismo. Y le falta, ¿qué le falta ahora, señores? Le falta, si le echamos, vamos a ver, estos pasos son importantes. Si le echamos todo a la vez, trituramos todo, la almendra con la zanahoria y demás, no lo va a poder mover. Tenemos que triturar primero la zanahoria con los ingredientes que hemos echado primero, ¿no? Que era la canela, el limón y la naranja, ¿no? Eso no hace falta que no tiene problema, no le impide que se triture todo. Y entonces ahora sí, para que mezcle, le echamos, bueno, esto como está pesado, 400, le echamos más o menos la mitad, que son 200, y ahora es almendra. Dijimos que eran 400 de almendra, ¿correcto? Entonces, esto mismo. Bueno, vamos al segundo paso, que es lo mismo entonces, ¿no? Le metemos eso por aquí, le metemos un poco de naranja y de limón, un poco de sal, un poquito de canela y el coquito. Y a esto mismo esto, como era menos, pues se ha triturado mejor. Es una textura más o menos gruesa, pero está todo, que esté todo trituradín. Entonces ahora echamos el resto de dátil, que era 250 menos 40, se quedan en 210. Pero no le había puesto el peso, entonces esto pesa 80 gramos, lo otro 8 y 16,
16 y ya está. Y esto de regalo. Decíamos que tenemos eso y la almendra ya se la ponemos, no esperamos. Eso por ahí. Os aseguro que esta tarta va a impresionar porque es muy sencilla, pero lleva un poquito de elaboración. Es una tarta bastante grande, como veréis, o sea, da para mucho, pero bueno, ya que la hacía, pues la hago grande. Nos cuesta casi lo mismo hacerla el doble. Ya no aprovecho más, por favor. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda 140 de pasas de Corinto, que las echamos ahí así, sin más, sin brusquedad, y 100 gramos de nuez del país, vamos, nuez que no es nuez de coco, de coquito, troceada, 100 gramos. Y esto con un guante, pero para no perder tiempo, pues lo mezclamos así con la cuchara. Con un guante pues lo amasamos un poco. Lo interesante de esta tarta es que ya digo que es crudi vegana, es decir, no lleva ni harinas, ni huevo, ni cocción y ni azúcares añadidos, que eso es muy importante también para las personas que se cuidan mucho. Parece que es una tarta difícil, pero no, es más bien un poco de elaboración y ya está. Necesitamos 2 moldes, más o menos, pues así, de acero inoxidable, mejor, o de otra, de silicona también está muy bien. Y entonces vamos a hacer una cosa, lo allanamos así un poco y para saber cuánta es la mitad, cogemos y en vez de pesarlo, pues partimos por la mitad y ya sabemos lo que hay. Ya tenemos la tarta prácticamente, o sea, digamos que no es la tarta, es el bizcocho. Esto sería equivalente al bizcocho, a un bizcocho que lo partimos por la mitad cuando está cocido y después lo rellenamos. Ese es el fin de hacer esto así, de esta manera. Bueno, lo dejamos así tal cual, gracias Ana. Entonces lo allanamos también. Fijaros, esto con el dátil, con las pasas, las nueces y los demás ingredientes, el coco y pues imaginaros ya el sabor que tiene. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Para que quede firme y sólido, porque esto irá chupando y se va secando, digamos, ¿no? Va chupando, ¿y el qué? Pues la almendra. Son 400 de almendra que ahora mismo está empezando ya a absorber líquido, ¿eh? Por eso va a quedar un poquito sólida, pero tenemos que ayudarla y la vamos a meter en el congelador. Podríamos dejarla en la cámara hasta mañana, pero vamos a meterla en el congelador, entonces 1 hora aproximadamente, entonces que no se nos olvide, para que no se nos congele. Bien, esto ya está. A ver, este que es más pequeño, con cuidadín, que no se nos abra, ponemos ahí. Este que es más grande, encima. Aquí me hace ese favor, pero con mucha... como si fuera un bebé. Vamos a hacer el relleno. Vamos a hacer el relleno. Entonces,
Como esto no lo hago todos los días, no la tengo memorizada, tenemos el relleno que consiste en 2 cucharas de nuez de coco, de grasa de coco en este caso, ¿vale? Entonces tenemos 2 cucharitas aquí, una, esta es pequeña, entonces ponemos un poquito más. Esto es grasa de coco, aceite de coco virgen extra. Esto lo tengo medio congeladín, bueno, congelado no, está frío, y como sabéis todos los aceites, sí, hay que meterlo en el frigorífico porque tenerlo fuera los pones a la luz prácticamente. Entonces después ya lo guardamos en el frigorífico, ahora no importa. Tenemos nuez de Brasil o coquito, ¿vale? Nuez de Brasil o coquito, que algunos no saben muy bien lo que es, pues esto es. ¿Cuánto? Pues me parece que son 140 de nuez de Brasil, 150 de anacardo, eso sí ya lo conocéis mejor, 150 de anacardo, nuez de Brasil, 150 de anacardo. Y ahora le vamos a terminar por poner el resto que tenemos aquí de naranja y de limón. Gracias. Y le ponemos o bien miel o bien un sirope, un néctar de arroz, de trigo, etcétera. Y le vamos a poner 60 gramos, me parece que son 60 gramos. Que aquí hay que tener un poco de paciencia, porque esto no sale así como así. 60 gramos. 60 gramos de un sirope de arroz, que puede ser miel incluso, y 60 de agua y una cucharada de lecitina, una cucharada sopera de lecitina. Pero por favor... Para la lecitina, ¿Perdón? sustituir la lecitina, ¿por qué lo sustituimos? ¿Por qué lo podríamos sustituir? Pues 2 cucharadas de aceite de un aceite de sésamo, por ejemplo, que le iría muy bien. La lecitina le da también un poco de emulsión, ¿no? Pero también los aceites le va a ayudar a emulsionar a todo eso. La lecitina, por favor, que no sea transgénica. Y lo ponemos a triturar todo. Llevé todos para allá, bueno, da igual. Lo que no tengo es tapadera. No es fácil que esto emulsione sea la primera, entonces hay que bajarlo un poco por aquí. Y uno tiende a decir, bueno, pues le voy a echar un poco más de líquido. No, porque si no, después va a quedar demasiado fino y demasiado jugosito. Lo ponemos más despacio, al 5. Esto sería la crema del relleno. Más o menos. Bueno, yo sí me voy a permitir echarle un pelín más de líquido. Bien, bueno, lo importante es, vamos un poco más deprisa quizás, pero no importa. Dejarlo un pelín más cremoso no importaría. Porque ¿sabéis lo que pasa? Que pues a la hora de ponerlo pues corre mejor a la hora de estirarlo, más que nada por eso, pero si queda un poquitín de textura, incluso quedaría por mi parte hasta mejor. Bueno, esto es una penita, pero habrá que sacar lo máximo. Bueno, esto es ya la tarta más o menos de zanahoria con almendra. Por favor, me lo metes en el frigorífico ahí en la parte derecha. Bien, pues ya hemos hecho prácticamente casi una tarta
nos ha llevado casi media hora, porque mientras empezamos, si no, media horita nos ha llevado la tarta. Vamos a empezar con las ensaladas, por decirlo así, ¿no? Con las verduras trituradas, cruditures o llamarlo como queráis. Y entre ello está la col, la lombarda, la col rizada y la lombarda. Entonces, he preparado una salmuera que a voleo, que pues una salmuera viene a ser pues eso, 2 cucharadas de dos cucharadas, sí, más o menos de sal, fina o gruesa, da igual, en agua, si es fina pues va más rápido todo, y 1 litro de agua aproximadamente, por 2 cucharadas y media de sal, eso es una salmuera. Hemos cortado en una máquina la lombarda, como veréis está finita, y la hemos puesto la lombarda en ese agua durante 1 hora aproximadamente. Entonces ya ha cogido un poco de sal para que se mantenga, digamos que es su forma de mantenerse más tiempo, ¿no? Que no se pudra, por decirlo así, aunque ese no es exactamente el mismo efecto. Lo ponemos un peso encima y ahora va a empezar a escurrir, y lo dejamos así toda la noche hasta mañana. Entonces hoy no lo vamos a tocar, es muy sencillo, como veréis. Entonces hacemos lo propio con la col, con el repollín, y tenemos para las ensaladas, aguanta, al tenerlo en la salmuera, aguanta perfectamente 4, 5, 6 días si lo mantenemos bien cerrado en los digamos, departamentos herméticos, ¿no? En los tuppers. Lo dejamos así. Hay unas maquinitas, que no son maquinitas, como digo yo, unas prensas de madera, que sobre todo los chinos lo hacen bien eso, para prensar este tipo de verdura, ¿no? Podemos prensar también otras cosas, pero lo que mejor queda, digamos, es la col. Y ya tenemos aquí para una ensalada. Si no te importa, lo pones que no se caiga en el mismo suelo. Y esto, si no te importa también, Alma. Ya tenemos una cosa hecha. Ahora vamos a ir a las cruditures. Para tener esto lo hemos puesto también en sal, pero no como salmuera, sino con sal y vinagre, para, digamos, que tenga una higiene, si hay algún mosquito, si hay algo por ahí, para que salga, y a la vez desinfectarlo, ¿no? Lo hemos tenido en agua durante media hora aproximadamente, con sal y vinagre, y ahora nos disponemos a triturarlo. Con esto es bastante ya. Me lo pones en un tupper y me das por favor el bol. Entonces le ponemos un poquito de sal, un poquito de aceite, ¿me pasas por favor, Noel, el aceite de virgen? No, el de la botella virgen, el de Casapareja. Sí, porque esto, como va crudo, vamos a ver, las cosas que van en crudo, yo le pongo aceite de oliva virgen, pero lo que no va en crudo, pues le pongo un aceite virgen sin más. Porque si vamos a cocer un aceite virgen, prensado en frío, pues ya no deja de ser prensado en frío, ¿no? Bien, entonces en este caso, como esto va a ir en crudo, le ponemos aceite virgen, prensado en frío. Y le ponemos un limón. Tenemos un limón allí en el cesto ese, por favor, Noé. Y le ponemos un chorrito de limón, sin pepitas. Y ya está. Y lo ponemos a triturar. Tapaderas, por favor, de la terma. Ah, aquí tengo una.
Importante, si lo trituramos demasiado nos va a quedar en puré. En este caso lo vamos a triturar al 5, en el caso, digo, de la Thermomix. En otro robot no sabría deciros, pero yo calculo que sí, que más o menos vienen teniendo las mismas revoluciones, entonces al 5. Pero fijaros cuántos segundos. Aquí dice que 2 segundos. Esto es la textura que tiene que quedar. Si queda un poquito más fino, ya no queda igual, queda hecho un puré. En 2 segundos habéis visto lo que ha hecho, ¿no? Entonces es importante un recipiente, por favor, unos tuppers. Es importante que toméis consideración en lo que acabo de decir, porque no todos los mismos productos. Entonces, vuelvo a repetir que tiene que haber un momento para cada verdurita, porque no todos los ingredientes se comportan de la misma manera. Entonces tenemos esto que en 2 segundos lo hemos hecho, pero tenemos aquí, por ejemplo, el hinojo, que sabéis lo que es el hinojo, porque hay personas que no saben ni lo que es el hinojo, dicen, ¿cómo? El para infusión y tal. Bulbo de hinojo, que es, bueno, después nos haremos un zumito de hinojo con manzana, que para mí es exquisito, para que veáis lo que se puede hacer con el hinojo. Le echaremos otro más. Y ya tenemos aquí otro golpe de limón. Un poquito de sal fina. Y un chorrín de aceituki. Y lo propio, pero claro, ahora ya no son 2 segundos, porque la textura del hinojo no es la misma. Por el ruidín, ya más o menos, yo ya conozco, son 5 segundos esta vez, una pepita. Y tenemos unas verduritas crudas que nos van a servir pues para ensaladas, nos va a servir para hacer unas pizzas veganas, ya no crudas, porque si lo vamos a meter en el horno, o para hacer una macedonia de verduritas para una salsa, una tipo vinagreta, en fin, podemos hacer muchas cosas con ello. Después ya, sobre la marcha, iremos viendo lo que se puede hacer para ir. Entonces, ahora, ¿qué nos quedaba por aquí? Teníamos una coliflor, y la coliflor lo hacemos también lo mismo. Lo metimos en agua también, con un poquito de... El hinojo, sí, lo había lavado simplemente, lo había lavado. Pero más que nada porque la coliflor y el brócoli, como tienen por aquí esquinitas, a veces tienen gusanitos, larvas pequeñitas y tal, le metes un poco de vinagre y de sal y salen pitando. Entonces ya flotan y después pues haces lo que quieras con ellos. Algunos se los comen. Bien, entonces hacemos lo propio otra vez. Aquí pongo la mano para que no caigan las pepitas. Dos segundos también, pero no. Sí, pero como no la he cogido bien, pues casi me dan ganas hasta de quitar esto, porque esto quedó por ahí como colgando y no se ha triturado. Y si sigo triturando, pues me lo cargo. Esto
así tal cual, podéis utilizarlo, por ejemplo, con el brócoli, que es de la misma familia y viene a ser de la misma textura. Pues podéis hacer una especie de tabulé. Si habéis oído hablar del tabulé, pues es una ensalada que lleva, ya veremos lo que lleva, lo que queramos, pero más o menos lleva mucho perejil, mostaza, aceite y poco más. Entonces yo le echo aceitunas, yo le echo alcaparras y tal. Entonces esto, vuelvo a repetir, con el brócoli se puede hacer un tabulé, pero sin cereales. Lleva trigo bulgur, o se puede hacer con cuscús. Tomar nota porque son cosas que os va a venir muy bien, o sea, son alternativas, ¿eh? Es decir, una ensalada tipo tabulé, pues con trigo bulgur, con cuscús, con quinoa, yo la he hecho también con quinoa germinada, que lo vamos a ver ahora, y pues eso, pues aceitunitas, alcaparras, mucho perejil sobre todo, ¿eh? Entonces ahora ya tenemos, mira qué bien me va a venir esto. Ya tenemos las cruditures, alguna cosa más. Nos faltaba otra cruditure que tengo en cuenta. Esto nos va a servir, los que han conocido ya en los cursos vegetarianos, que aquí hay más de uno, casi todos. Entonces, os acordaréis de esto, pero aunque no lo trituraba, porque lo hacíamos de otra manera, es decir, que os lo enseñaba ya hecho, la base de zanahoria, apio y nabo, para introducirlo en las sopas, en los arroces, en la pasta, en lo que se quiera, ¿eh? Hoy, por ejemplo, hice unas lentejas con algas y la zanahoria y apio y nabo, que estaba triturado y a la vez asado o en el horno o pasado al vapor incluso se puede hacer, pues le añadimos eso a lo que sea, en este caso lentejas, como digo, que hice esta mañana, ¿no? Para el arroz, para etcétera, etcétera. Déjalo por ahí. Ya. Entonces volvemos también a lo mismo, ¿no? Le echamos un poquito de sal, un poquito de acituki. En este caso, como lo vamos a utilizar más que nada para ensaladas, pero bueno, y para otras cosas también. Vale, 5 segundos. Y bueno, hay mucha cantidad, luego le cuesta más, pero ya casi está. 5 segundos es lo más duro, obviamente, pues va a tardar un poquito más. Acordaros que no tiene que pasar del 5. Yo lo he puesto ahora al 5, 6, casi 7, pero no conviene. ¿Me das por favor, Ana, un tupper grande? No conviene pasarlo del 6 porque, bueno, sobre todo el brócoli y la coliflor, porque se quedaría un puré. Entonces ya tendríais que inventaros algo con ello, ¿eh? Para unas croquetas o... en fin. No hay mejor que la mano. Bien, entonces ya tenemos unas cruditures aquí, el apio, zanahoria y nabo, el coliflor, hinojo y brócoli. Como decía al principio, este curso lo estoy haciendo un poco por inspiración, porque el guión, como es casi nuevo, porque el curso de crudivegano que venía haciendo era más bien de deshidratados, y veo que lo de deshidratados no os va a interesar, pero sí os digo que os compréis un horno deshidratador, que vamos a ver cosas después, que por 60 euros este me costó más, pero por 60 euros. Entonces, vamos a hacer ahora un romescu pero crudivegano. ¿Sabéis lo que es el romescu? El romescu es tomate asado,
ajo asado en proporciones de 85-15 aproximadamente, en este caso, y se asan. Se le echa una ñora o bien en su defecto un pimiento limpio. ¿Te importa lavarme eso? Un pimiento, pero no un pimiento, una ñora, ¿sabe lo que es una ñora? Es un pimiento así y redondito, seco. Pues si habéis puesto 2 tomates, por ejemplo, no, habéis puesto proporciones. Sí, los porcientos. Entonces, para vosotros podéis echar 2 o 3 tomates de esta cantidad, ¿no? De este tamaño, quiero decir. Entonces los asáis, echáis, por ejemplo, 3 dientes de ajo, 4, si son pequeños, y asarlos. Entonces la ñora está seca, no hace falta asarla. Yo, como la ñora no la trabajo, yo utilizo pimiento asado. Entonces yo le echo un poquito de pimiento asado. ¿Cuánto? Pues como medio pimiento en este caso, medio pimiento en este caso, asado, sin piel, y con 2 cucharadas de harina de almendra, un chorrito de aceite. ¿Cuánto? 2 cucharadas. Un golpe de vinagre, me refiero, nada, un chorrín, no mucho, y un poquito de sal. Lo trituráis y eso es un romesco. Pero yo voy a hacer un romesco crudivegano. Entonces, había que pelar el tomate. Estos son tomates ecológicos, entonces no lo pelo. Cojo y echo aquí. ¿Está asado ni nada? No, porque este es crudivegano. Este es crudivegano. Esa es una fórmula que os he dado del romesco, la salsa de romesco. Pero vamos a hacer un romesco crudivegano, que nos va a durar mucho y nos va a saber más rico y es crudivegano. Entonces, ya no tienes que asarlo. Lo que pasa que sí tenéis que tener en casa ya tomates deshidratados. Yo esto los he deshidratado esta mañana. De hecho, no están deshidratados del todo. Lo que voy a hacer ahora, sí, lo meto ahí con el ajo mismo y lo voy a triturar y lo voy a dejar con el mismo tomate, con el jugo del tomate, que el tomate este se hidrate. De otra manera, podríamos coger el tomate, ponerlo en agua para que se hidrate y nunca tirar el agua donde se ha hidratado el tomate, porque ese agua tiene, de hecho se ha absorbido todas las vitaminas hidrosolubles, minerales, etcétera. Lo que pasaría, por ejemplo, con una seta. Nunca tiraríamos el agua de las setas que están secas o deshidratadas. Ese caldín es oro bendito, ¿no? Pues ahora mismo vamos a hacer lo mismo. Entonces le echamos ya el chorrín de aceite. ¿Cuántos tomates y ajos? ¿Perdón? ¿Cuántos tomates y ajos? Aquí en este caso 2 tomates de un peso aproximadamente 300 gramos el total, 2 dientes de ajo, era esto lo que teníamos que echar, 2 dientes de ajo, 2 o 3 cucharadas de aceite. ¿Tomates secos también? ¿Perdón? ¿Tomates secos iban incluidos en este tomate? No, eso además le he metido 3 o 4, en este caso 4 o 5 pimientos secos. Digo, tomates deshidratados. Sí, o deshidratado. Y pimiento todavía no lo he echado. ¿No lo vas a echar? Se lo voy a echar. Escucha, ¿y qué diferencia entre el tomate hidratado Seco. y el tomate deshidratado que has echado? Pues que el tomate hidratado es como el jamón. Tú coges la pata del cerdo, la cueces y te la comes y dices, qué rica, asada. Y después te coges el jamón, lo cortas así en tiras y te lo comes. Y haces el balance. Pues esta misma es la diferencia, más o menos, ¿no? Se me ha ocurrido ahora un poco. Hay que echarle también deshidratado. Sí, porque le va a dar una textura diferente y le va a enriquecer muchísimo, y lo vais a comprobar además. Sabe, el tomate hidratado, deshidratado, tiene un sabor fuerte. Sí, de hecho, verás, este tomate es un tomate, pero así de gordo. Y esto es la mitad del tomate.
Esto es la mitad del tomate y es un tomate así de gordo. Luego hay una concentración ahí de sabores tremenda. Bien, entonces trituramos. Vuelvo a repetir, este tomate está recién hecho, luego está tiernín todavía y lo voy a ablandar más con el tomate hidratado o entero. Pero si vosotros compráis el tomate deshidratado va a venir mucho más seco, ponerlo a remojo. Se me había olvidado. Entonces decíamos que le poníamos un poco de vinagre antes al otro remescu, pero a este también. Nada, ¿veis? Un cuarto de cucharita de sopera. Vamos a medirlo. ¿Cuántas cucharadas de harina? De harina de almendra. Se puede hacer con nueces, se puede hacer con avellanas, con cualquier fruto seco se puede hacer también, de hecho se hace. Le he puesto 3 cucharadas de harina de almendra y normalmente se le pone pan. Yo no le voy a poner pan, yo le pongo levadura de cerveza. Tampoco le voy a poner levadura de cerveza, bueno, está ahí, levadura de cerveza desamargada, puede ser un toque. ¿Por qué? Para darle un poco más de volumen también y de sabor. Y le echamos un poquito de agua también, un poquito de agua que no tiene por qué llevarla, pero yo le he echado un poco de agua para hacerlo porque veo que está un poquito espeso y con la almendra le va a dar todavía más espesor. Esto, como veréis, no tiene una fórmula. De hecho la salsa romescu hay mucha gente que la hace de otras maneras, le echa vino blanco, vino tinto, etcétera, etcétera. Claro, cuando se utiliza para pescados, incluso para carnes, hacerlo como os venga en gana, pero más o menos con estas bases, ¿no? Ya tenemos una salsa romescu, más o menos, a ver, un pelín de sal y un poquito más de aceite. Vamos a ver. ¿Habéis puesto ahí cuántas cucharadas de aceite habéis puesto ahí en la fórmula esta? 2 cucharadas de aceite. ¿Dos? 2 o 3. Sí, 2 o 3, vale, bien. Y si son 4, pues no pasa nada tampoco. O sea, eso depende también las calorías que queráis tomar, O sea, no os ceñáis a una fórmula fija. ¿Que queréis que os aguante más? Pues le echáis más aceite. En vez de 2 días, pues aguanta 4. Bueno, pues esta es la salsa romescu que vuelvo a repetir como con antes con la tarta, que al tener almendra se va a espesar un poco más. Entonces le tenía que haber echado un poquito más de agua, pero no pasa nada, nunca es tarde. Es una salsa muy concentrada y que la podemos utilizar para ensaladas, para tomar una tortilla española, francesa, para pescados, para carnes, bueno, ya digo, para muchas cosas. Yo lo hago sí que vosotros la conocéis, con tiras de calabacín, le pongo las tiras de calabacín y
con un poquito de sal y le echo la salsa romesco esta por encima y después le pongo otras cosas por encima también. Pero bueno, una vinagreta, sencillamente, una vinagreta añadiéndole un poquito más de aceite, un poquito de hasta de agua, porque ya tiene mucho sabor, pero le podemos meter un poco de infusión o de vino blanco, de cerveza, en fin, darle un poquito de ligereza, ¿no?, a la salsa, que esté un poco más para rellenar, para hacer tipo, es como si fuera una mayonesa prácticamente, ¿no?, para hacer un paté. Bueno, no le vamos a sacar más brillo. Ya tenemos una salsa romesco. Puede ser también, sí, puede ser también una salsa, aparte de las ensaladas, una ensalada de arroz, una ensalada de pasta, una ensalada de arroz o de cereales, eso le va muy bien. Pero se me ha ido el santo al cielo porque os iba a decir que la emplearais para... Pero bueno, yo creo que con esta indicación ya tenéis una idea para qué puede servir la salsa romesco, ¿no? Independientemente de que la salsa romesco la hacen en el Mediterráneo, sobre todo en el país catalán, hasta Niza, porque todo el Mediterráneo, la parte del norte, para los pescados concretamente, la utilizan mucho para los pescados, sobre todo a la plancha, y etcétera, ¿no? Bueno, y si es mentira, pues vamos a empezar por las pipas. Las pipas, tenéis un cartelito ahí con tabla de asociaciones de compatibilidades, pero por detrás viene lo que son los germinados. Hay que diferenciar entre germinados y brotes, para que después, cuando hablemos de los brotes, sepáis que no son germinados. Es un poquito que matizo un poco para que después lo tengáis más claro. Estos son germinados. Por ejemplo, en el caso de las semillas, como veréis ahí, pone no germina, o una rayita. No es que no germinen, claro que germinan, porque si no germinaran no podrían crecer. Lo que pasa que las pipas de girasol, si las dejáramos germinar, se volverían amargas. Es decir, que hay que comerlas a remojo. Llevan 8 horas a remojo y sí han empezado a romper los principios activos. Después tomaremos en ensaladas, si no es hoy o mañana, porque ya digo, esto va a venir un poco inspirado dependiendo del tiempo que tengamos, o lo dejamos para mañana o las podemos hacer hoy, las ensaladas esas. Vuelvo a repetir, los principios activos han despertado al tenerlo 8 horas a remojo, y digamos que se potencian las propiedades. ¿En qué dimensiones, en qué porcentajes? Pues no lo sé, pero sí está escrito por ahí. De hecho, yo tengo libros donde te habla proporciones que se potencian los nutrientes, ¿no? Yo no me los he aprendido, pero es cierto que en algunos casos se potencian hasta el 500%. Imaginaros el 500% que se potencie algo, ¿no? Que nosotros nos potenciáramos al 500%. Pues fíjate, yo sería un súper cocinero. Entonces, bueno, aprendiz. Entonces, las semillas las he puesto a remojo por la mañana, temprano, antes de marchar a las 4, las lavé, las pusimos aquí y han estado escurriendo. ¿Qué quiere decir esto que os estoy diciendo? Que cuando hagáis algo germinado, que lo dejéis bien escurrir, porque este agua que hay aquí, si lo metemos en un tupper, por favor dame un tupper grande, ¿qué pasaría? Pues en vez de durar 4 días o 5 o 6, dependiendo qué producto, pues duraría menos, porque ya sabéis que todo lo que está en agua se pudre. Bueno, vamos a pasar ahora a la quinoa. La quinoa yo os recomiendo estas porque son, digamos, las más fáciles de germinar. Porque si os vais a meter con germinados solo por experimentar, vale, pero os aseguro que no creáis que es un tema para hacer, vale, todos los germinados. Eso cuando ya seamos mayores todos, pues entonces sí. La quinoa,
lo mismo, se potencia, sabéis que tiene 8 aminoácidos esenciales, de los 9 importantes, tiene una cantidad, bueno, es un pseudo cereal, posiblemente el más importante de todos los cereales, vamos a llamarlo entre comillas, puesto que no es un cereal. Muchos nutrientes. Entonces, como bien dice ahí, solamente se germina, se pone a remojo 6 horas y solo se puede germinar 6-8 horas, sí. Solo se puede germinar en mediodía o un día. Si lo dejáis más de un día, en este caso lleva unas horas más, se empieza también a poner muy fuerte de sabor, se vuelve un sabor muy amargo. Entonces ya lo hemos germinado, ya está ahí con sus rabitos, parecen espermatozoides ahí buscando el óvulo. Entonces, por favor, lo pones debajo del grifo para terminarlo de lavar y lo pones en un escurridor, como hicimos con las pipas de girasol. Tenemos aquí un trigo. Tenemos un trigo que lo puse a remojo ayer 24 horas. Ahí el trigo, sobre todo la avena, el trigo y tal, entre 18 y 20 horas, ¿no, Miguel Ángel? Lo que pone ahí, ¿no? No, es que no, Avena. avena. Viene a ser de la misma... 12 horas. Bueno, pues el trigo un poquito más. La avena es un poquito más blanda. Pero bueno, yo lo puse esto casi 24 horas a remojo, lo escurrí y ya veis que ya está empezando a germinar. Si tenéis buen ojo, veis que ya está empezando a germinar, ya le está saliendo un poquito el germen. Entonces, el trigo no vale para comer como comeríamos la alfalfa o la quinoa o otras cosas que vamos a hablar de ello también. ¿Por qué? Porque tiene muchísima fibra. Lo que sí yo lo utilizo es para hacer un pan. El pan esenio, tal, lo podéis triturar en un robot junto con otros ingredientes, un pan, agua y harina. Pues en este caso agua y el trigo que le echéis un poquito de grasa, pues le echamos un poquito de aceite, pero nada, muy poquito, un 3, 4, 5%. Y si queréis echarle más cosas, pues le podéis echar almendra, le podéis echar... O sea, eso ya a go-go, como queráis. Y hacéis los panecitos y los metéis al horno como si fuera un pan. Pero procurad hacerlo muy bajo, que no esté muy gordo, porque como tiene mucha humedad va a tardar, y a una temperatura no superior de los 170 grados, porque si no lo vais a quemar. Yo lo hago con el deshidratador cuando lo he hecho alguna vez, pocas veces, pero lo he hecho, y los he hecho tipo tostaditas, muy finas, entonces, pero a 40 grados de temperatura, o sea que 8, 10, 12 horas. Sin echar nada, sin levadura. Le puedes echar levadura o no, eso como quieras. Le puedes echar levadura o no. El pan es el pan esenio que llaman por ahí. Después, claro, los alemanes, que para esto son muy inteligentes, han hecho panes negros, que los conoceréis, que están exquisitos. Pero ya le echan unos porcentajes de harina con el trigo germinado, etcétera. Ya tienen sus fórmulas. Tenemos ahora la reina de los germinados, y digo la reina porque como bien sabéis, la alfalfa baja a tomar nutrientes muy abajo en el suelo, con unas raíces muy profundas, luego absorbe muchos nutrientes, muchos nitratos, y resulta que hay que cuidarla muy bien. 6 horas de remojo, 6 u 8 horas me parece, yo ni lo miro, yo lo pongo ahí 6 horas más o menos, 6 horas, sí. Y una vez que está a remojo, por ejemplo esta, me parece que lleva ya un día y medio así. Una vez que está a remojo, la ponéis en agua, ya sabéis cómo se pone, ¿no? Se pone en agua a remojo y la escurrís. La escurrís en un lugar donde estemos en oscuridad, es decir, en un sitio oscuro. Hay luz ahora, bien, pero después que no esté en un sitio con luz. A una temperatura no inferior de 18 grados y no superior a los 28.
no quiere decir que se pueda superar o minimizar la temperatura esa. Sí, pero que no sea muy habitual, porque, o sea, puede ser un día o tal, pero si no, no germina o se pudre. Si hay mucha temperatura, se pudre, más de 28 grados. De hecho, todas las germinaciones y todas las fermentaciones se hacen en esa media de temperatura, ese margen, 18 y 28. Bien, que lo sepáis. Entonces, se pone así, de forma oblicua, ¿para qué? Primero, para que escurra y no quede ni una gota de agua, para que no se pudra. 2, para que entre oxígeno. Es importantísimo. Si lo ponemos así, no va a escurrir ni va a entrar oxígeno. Nos vamos a encontrar con el producto que se nos va a estropear, va a fermentar, pero mal. O sea, mal es que no debe de fermentar, tiene que germinar. Lo que quiero decir que se va a pudrir. ¿Por qué? Porque tiene mucha humedad. Bien, esto llegó al punto, para que os hagáis una idea, esto tenía aproximadamente ni 100 gramos de semillas, por donde marca el dedo aproximadamente, de semillas, ¿eh? Y ya tenemos esto. Bueno, pues mañana estará aquí y pasado estará acá. Y esto viene a ser lo mismo. Fijaros, en un puñado de semillas. Esto lleva 4 días aproximadamente. Me parece que ahí habla de 4 días, ¿no? 4 o 5 días. Bueno, pues esto ayer estaba en estas condiciones, que es decir, que ya estaba así, lo lavé y quiero enseñaros cómo se lava, porque es importante. Cuando se lava aquí, no dejéis que llegue hasta arriba, porque después para sacarlo os va a costar, y vais a romper los germinados. Por si habéis echado más, lo haréis en un bote más pequeño, posiblemente. Entonces, lo tenéis que hacer, sacarlo antes de que salga hacia arriba, que esto no presione, porque os va a costar. Entonces, lo ponemos ahora en agua. Entonces, no dejarlo en agua y nos marchamos porque se nos va a pudrir. Ahora es cuando más delicado está. Es decir, no puede estar a remojo mucho tiempo. El tiempo justo de tenerlo ahí, lavándolo, y a la vez las semillitas que van quedando, la cutícula, como se llame, la piel, va a flotar y va a salir. Pero habrá un tanto por ciento, 2-3% que no va a germinar y que se va a quedar abajo. En este caso ya la retiré ayer. Pero bueno, aquí ya no hace falta que vengáis, pero si lo queréis ver, lógicamente al flotar las semillitas, la corteza, la película, lo que le envuelve, se va, lo lavamos y ya de esta vez ya lo dejo ahí toda la noche. Mañana lo vuelvo a hidratar un poco porque va a estar toda la noche, se va a deshidratar un poco. Lo vuelvo otra vez a hidratar, lo escurro, perdón, y ya está. Lo dejo escurrir o bien fuera o dentro de la cámara. Hago esto y como veréis desde ahí, ¿lo veis? Todavía hay semillas por ahí que no han germinado, pero muy pocas. Entonces, ya retiré ayer unas cuantas. Entonces esto lo dejamos ahí y todavía queda aquí un poco, pero mañana ya las quito o se quitan. Simplemente como mojarlas otra vez, la dejamos así. No son malas, no. ¿Hay alguna razón para que se quiten? ¿Hay alguna razón? No, es fibra, pero no queda bonito. Aparte que, como es una materia ya inorgánica, porque aunque sea orgánica, pero no está viva. Así como esto es bio, esto no es bio. Esto ya no es bio. Entonces eso lo va a pudrir. Más que nada por eso y porque tampoco queda así muy decorativa.
Pero bueno, si quedan 4 semillitas por ahí flotando no pasa nada. ¿Veis la cantidad de agua que conviene escurrirlo constantemente? Se lava 2-3 veces al día, en verano 3 si es posible. Yo lo lavo 2 veces, yo vengo por la mañana, lo lavo, lo dejo debajo del grifo, sale un poquito de espuma y ya está. Lo escurro y antes de marchar lo vuelvo otra vez a lavar y hasta el día siguiente nada, porque por las tardes, por la noche, solo abrimos sábados y domingos, luego viernes y sábado, luego no los lavo por la noche, pero conviene lavarlos por la noche. 2-3 veces por día, por la mañana, por la tarde y por la noche, o 2 veces en su defecto, pero en invierno 2 veces vale, en verano ponlo por ahí, por favor. Bueno, vamos a seguir. Una pregunta. Dime. La soja, que no la pusimos, La soja, os la voy a enseñar también. ¿Pero Mira, cuánto tiempo le damos? la soja a remojo, 12 horas. 12 horas. No os la voy a enseñar, la germino también, la tengo allí, pero no hace falta. La soja, lo mismo. Veréis, si vais a comprar soja por ahí, lo lógico es que venga, si viene de Oriente Medio, de Oriente, quiero decir chinos, japoneses, etcétera, vienen ya en agua. Es decir, en agua vienen cocinada, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque todas las leguminosas tienen que estar cocinadas o bien al vapor o bien un blanqueo que se llama, que son 2 minutos, blanquearlas, Yo las pongo al vapor. ¿Por qué? Porque tiene una toxina que no se va si se toma, aunque germine el garbanzo, la lenteja, ya no digo la alubia mortal de necesidad, o sea, se pudre, no es recomendable, De hecho, ha habido intoxicaciones por tomar la alubia germinada y encima si la cocinas no, pero al principio, cuando esto estaba de moda, entre comillas, por llamarlo moda, pues venga, vamos a germinar y tal. Y entonces salió, yo he leído en la prensa, hace ya muchos años, más de 30 años, de que en Suiza se intoxicaron por tomar alubias germinadas. Son tóxicas. Y tanto la soja como todas las leguminosas. Entonces hay que ponerlas al vapor 2-3 minutos o cocinarlas, ya digo, un blanqueo, porque a esa temperatura de 100 grados la toxina desaparece. Entonces, lo mismo que la alfalfa. Lo que pasa es que esta última me ha salido con bastante cubierta esta película, las cascarillas, como se llamen, yo qué sé. ¿Cómo se llaman? Cutícula. La cutícula, vale. Yo creo la cutícula de las uñas. Entonces es una salmuera, un poquito de sal y agua y plas, sencillamente, porque yo las hago al vapor, 2 minutos simplemente. Entonces ya tenemos 12 horas. 12 horas. Os voy a dar una fórmula para hacer esto, pero no con la idea de que hagáis albóndigas, sino que tengáis una idea. Dadme un pez y no me enséñame a pescar y no me des un pez. Entonces, no con la idea, vuelvo a repetir, de que hagáis albóndigas, sino con la idea de que podáis captar la idea de hacer patés con oleaginosos. Podemos hacer patés, en vez de enseñaros a hacer un paté, que también os lo voy a decir, pero vamos a hacer las albóndigas y en base a esta fórmula podemos hacer patés que ya os diré, bueno, pues en vez de esto echar lo otro y tal, y vais haciendo cábalas y podéis hacer, ya digo, patés crudos, patés crudos. Entonces, bueno, esto ya me lo podéis llevar, por favor, me lo dejáis por allí y después lo guardamos ya en tuppers para... necesito aceite, vamos a ponerlo aquí, ya ponemos en marcha los motores, un poquito de vinagre, pipas de girasol. Bien, pues ya está. Entonces vamos a empezar. Yo he puesto aquí, ni se sabe lo que he puesto en cantidad, pero vamos a pesarlo ahora, ¿no? Para daros, vamos a ver, voy a daros la fórmula. A ver,
400 gramos de semillas de girasol, pero ya pregerminadas, por decirlo, puestas a remojo 8 horas. 8 horas, dices. ¿Perdón? ¿Cuántas horas? 8 horas. 8 horas, pero tendríais que poner, perdonadme, no 400 gramos, sino 200 gramos, porque vendrían a ser unos 400 gramos de semilla germinada, de girasol pregerminada. Entonces, cogemos y lo ponemos en el asunto. Vamos a ponerlo, vamos a poner la mitad. Yo ni lo peso siquiera. Yo es que estoy más reacio a pesar las cosas. Este tupper es 1 kilo. Es 1 kilo, sí. Esto es de 1 litro. 4 cucharadas, pero en caso de que sea una cuchara grande, por favor, Noé. 4 cucharadas, pero como estoy dando media fórmula, son 2 cucharadas de tamari fuerte, es decir, 3 cucharadas si fuera otro tipo de tamari, otro de regalo. 3 cucharadas de vinagre de manzana o de sidra. 5 cucharadas, me lo estoy inventando, de aceite. Madre mía. 5 cucharadas de aceite. Vale, ya está. Y ahora lo ponemos a triturar. Obviamente, pues le cuesta triturarlo y lo tenemos que bajar, porque lo expulsa hacia afuera centrífugamente. Bueno, ya tenemos así. Entonces, a esto mismo, si queremos hacer un paté, pues ya empezamos a partir de aquí. A partir de aquí ya podemos hacer un paté de aceitunas, de albahaca, con finas hierbas, con perejil, decíamos con alcaparras, con cebollino. Que queremos hacerla de anchoa, pues de anchoa, o sea, que lo queremos hacer de lo que nos dé la gana, un paté de lo que queramos. En este caso, quiero decir que en las proporciones que creáis conveniente, sin que sea muy fuerte, lo cortamos en trocitos, lo trituramos y lo echamos aquí y lo envolvemos. Que le queremos dar una textura más fuerte, pues después vamos a añadir pipas de girasol o harina de almendra o tahín, en fin, podemos jugar con los sabores como nos dé la gana, podemos hacer lo que queramos, pero ya digo, con una base de pipas de girasol que son muy suaves como sabor, y será muy bien para hacer cualquier tipo de paté. Bien, entonces ahora cogemos y añadimos, ¿dónde está? Añadimos esto que está lavado, le quitamos un poquito la cosa esta y aproximadamente unos 30-40 gramos iba a decir de maíz, de apio. Unos 80 gramos de zanahoria.
Yo creo que eso serán 83. Pues para darle un poco de sabor así suave y perfumado, le meto un poquito de hinojo. ¿Cuánto? 25 gramos, 30, o yo qué sé. Teníamos perejil, un puñadito de perejil. Ya tiene sal, puesto que tiene tamari. Ya tiene aceite, grasa, por supuesto, por la pipa, y un pelín de vinagre para preservarlo, para que no eso. ¿Qué más me falta aquí? Le he hecho un poquito de orégano, pero vuelvo a repetir, esta fórmula no tiene por qué ser así. O sea, podéis echar un poco de tomillo, podéis echar lo que os parezca bien. Y ya está, lo trituramos. Podemos hacerlo el paté de, ya digo, de aceituna negra, que le va muy bien, pero sin más, aceituna negra sin más, de hierbas, unas alcaparritas, con las hierbas le va muy bien. Bueno, parece que no quiere más, pues allá él. Y lo echamos ahí. No, no, no. No, esta es desamargada porque es desamargada, pero si no la pides desamargada te dan la levadura clásica. Pues esta está desamargada. Le echo un par de cucharadas, más que nada le da un poquito de textura también. Y si se quiere, le echamos un poquito de pipas de girasol trituradas, pero en crudo, porque, digamos, le hace consistencia. Le hace consistencia. Pues ya tenéis un paté, o sea, así de sencillo, que os puede durar de 7 a 8 días, siempre y cuando lo tengáis bien cerradito. Y esto, hacéis unas bolitas, echándole un par de cucharadas de harina de almendra, o ya digo, de girasol trituradas, pero girasol crudo, vuelvo a repetir, hacemos una harina de pipas de girasol de 2 a 3 cucharadas soperas, para darle un poco más de densidad, y entonces hacemos las croquetas, en este caso. Hacemos unas bolitas, lo dejamos reposar un poco, y hacemos las bolitas, las metemos en el deshidratador a 40 grados de temperatura, 41 grados como mucho, y durante 12 horas. Y obtenemos esas bolitas que hemos visto ahí. Pero ya digo, yo os recomiendo que este tipo de cosas las hagáis sin deshidratar. Para deshidratar hablaremos ahora de otras cosas. No, las albóndigas ya están. Ya están. Hacemos las bolitas y ya está. Se ponen en una bandeja al deshidratador. 12 horas a 41 grados de temperatura, como mucho, 42. No, 42, no, 41. Entonces 12 horas y ya tenemos las albóndigas que algunos habéis comido aquí, ¿no? ¿Se tiene deshidratador? Entonces lo tomáis en paté. En paté, porque se necesita la deshidratadora sí o sí. Dice, no, lo meto en el horno a 40 grados. Y entonces cuando pase la factura, cataplum. O sea, tiene que ser un deshidratador que gasta muy poquito, ¿no? Tenía... ¿Perdón? ¿Para acompañar o van así? Las puedes acompañar en ensalada, y yo ya digo en ensalada, para acompañar, o bien yo ya digo que las pongo con tiras de calabacín, con una salsa romesco, tiras de calabacín, un poquito de sal y aceite, pongo por encima la salsa de romesco, por encima de los calabacines en tiras, pelo el calabacín previamente y después lo blanco, lo hago tiras con un mondador, lo hago
tiras muy finas. Voy rotando el calabacín para que no me salgan las tiras muy gordas y muy anchas, y la salsa por encima y los albóndigas y tal, y bueno, sí, germinados, por encima de alfalfa o canónigos, etcétera, ¿no? Para darle un toque de color, más que nada. Bien, bueno, pues entonces ahora vamos a pasar a la tarta. Ahora vais a ver que con sencillez vamos a hacer la tarta. Merci beaucoup. Todavía estaba en el congelador. Todavía le podía estar esperando una orina más y no pasaba nada, ¿sabéis? Está todavía un poco blanda, pero lo vamos a hacer ya porque si no se nos echa el tiempo encima. Aunque a lo mejor las voy a necesitar después. Venga, sin más. Esto hacemos lo propio, lo cogemos así por la mitad para saber más o menos. Y sí, bueno, está un poquito todavía. Para hacer lo que hay que hacer después está un poquito blanda, pero vosotros me lo vais a perdonar en caso de que me salga un poquito así, que se me rompa un pelín, pero lo importante es que ya sabéis cómo se hace, para no demorarnos. Entonces, lo dicho, este tiene algo menos, me hice bien la repartición. Tiene que estar un poco firme para poder hacer lo que vamos a hacer después, que ya comprenderéis el por qué tiene que estar firme. Si tuviera una espátula, tengo una espátula grande, pero ves, esto ya lo estoy haciendo mal, ya se me está... Y la crema está un poco dura. Bueno, esta parte de aquí, como va a ser la parte que vamos a tener por debajo, no nos importe que nos quede un poco mal. Como esto va a ser para vosotros, no nos importe tampoco. Si estuviera dura, correría mejor, no se nos aplastaría por aquí, lógico, ¿no? Entonces, eso me lo vais a tener que perdonar, porque no vamos a ir otra vez a la cámara y esperar media hora, solo porque quede mejor. Tú procura, Raúl, que quede mejor ahí, a ver cómo te lo montas. También, si estuviera un poquito más ligera la crema, que es lo que me estaba a mí pareciendo. Quizás si no se hubiera metido en la nevera, ¿Perdón? Que si no se hubiera metido en la nevera. La crema. Claro. Bueno, más que nada porque mucho tiempo con el calorín quieras que no. Bueno. Vaya eso, Raúl, pon hasta ahora. Entonces ahora cogemos, por ejemplo, esto. Gracias. Eso es almendras, ¿no? Es el almendruqui, sí. Bueno, se puede hacer con piñones, se puede hacer con... Vale, esta decíamos que es la parte de arriba. Entonces, la parte de arriba la tenemos que sacar encima de esta. Es más estrecha, ¿no? Es más estrecha.
no importa. Lo importante es que... Os aseguro que el sabor va a estar mejor que la presentación. Entonces, ¿lo hago o no lo hago? Qué difícil. Sí, hazlo. Adelante. ¿Me dejáis que lo haga? Qué complicado. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ole. Ya sabéis que si estuviera más dura, un poco congeladina, pues esto no me hubiera pasado, no se hubiera roto, pero esto todo tiene fácil arreglo. Bueno, ahora se podría coger y decorar con una manguera y hacer chorradinas y tal y cual, que también se puede hacer, ¿no? Bien, entonces, como eso no lo vamos a hacer, porque no se trata de eso, sino de aprender a hacer otras cosas, por favor. Entonces, ahora sí que la voy a llevar a la cámara, y esta la tenéis que llevar a la cámara, no congelador, a la cámara. Vamos a hacer una cosa que yo considero muy importante y que lo vamos a necesitar en esta forma de proceder, de alimentarse. Lo considero, pero que muy, muy importante. Vamos a ver, no sé cuánto tenemos aquí, pero nos importa apuntar esta receta, porque esta receta seguro que la vais a... es muy interesante, ¿eh? Bien sea anacardo, bien sea almendra, bien sea nueces, bien nuez de Brasil o nuez de, llamémosla tradicional, la de cáscara normal, o la nuez de Brasil, que es el coquito de Brasil, que hemos visto antes. Dijimos avellana, también, nueces, nuez de Brasil, macadamia también puede ser, macadamia. Con eso ya os sobra. Por 300 gramos de cualquier producto del que he dicho, lo ponemos a remojo, y bien a remojo, lo laváis previamente, a veces pues tiene polvito y tal, 300 gramos a remojo, que cubra, por ejemplo aquí mismo, que cubra porque tiene que absorber un poco de agua. 4 horas. Ya hemos hecho tal cosa. Bien, pues ahora, en este caso, vamos a hacer una cosa para que veáis los pasos con más precisión. Yo, como ya digo, nunca peso nada ni nada. Esto se llama frutos oleaginosos fermentados. ¿Y qué va a ser? ¿Un primero, un segundo, un postre? Eso puede ser un primero, un segundo, un postre. Se puede, y después os cuento dónde lo podemos añadir. Frutos oleaginosos fermentados. Entonces, ponemos el peso primero. Y dice 280 gramos, pero claro, ya lo hemos puesto a remojo, luego eran mucho menos. Entonces, por 300 gramos de 4 horas a remojo, le echamos 180 de agua. 180 de agua. Si el producto está más seco, le echaremos un pelín más de agua, pero eso lo vamos a ver ahora si está más o menos seco. Por ejemplo, los anacardos son más blandos. Si fuera nuez de Brasil, son más duras. La macadamia, bueno, bien, porque es muy jugosa, tiene mucho aceite. Pero las avellanas son muy duras, entonces necesitaríamos más agua. Luego, la fórmula que yo os estoy dando es básica, solamente para el anacardo y la almendra. Pero puede variar dependiendo qué tipo de fruto le pongamos. Bien, la almendra se resiste un poco, pero se hace al final, sí. Tiene que tener una textura blandita, pero tampoco no excesivamente. Se ha triturado, pero le vamos a echar un pelín más de agua, pero nada, un pelín. Pero ya lo importante es que veamos la textura,
una textura blandita, demasiado no, ni tampoco muy seca. No tiene muchísima importancia, digo muchísima, ¿eh? Si la tiene, pero no muchísima, es decir, que si os sale un poquito más líquida, no pasa nada, ya poco a poco iréis comprobando cuál es la medida que más os conviene. Bien, ya está. Entonces ahora lo ponemos aquí y esto es una crema de almendra que está de alguna manera pregerminada. Por una parte tenemos el producto que está pregerminado, luego es más digestivo, es más asimilable por el organismo, vamos a potenciar más los nutrientes en nuestro intestino, es decir, que vamos a absorber más nutrientes, puesto que si comemos algo que no lo masticamos como hay que masticarlo, que no podemos hacerlo ya por defecto, por el ser humano come igual que yo que sé, entonces no masticamos lo que necesitamos masticar y lo vamos a expulsar, vamos a apropiarnos del producto en un 40, en un 60%. De esta forma ya lo vamos a digerir mejor y vamos a aprovechar más los nutrientes, puesto que ya está pregerminado y encima es más fácil de ingerirlo, más fácil de metabolizarlo. Bien, pero es que además ahora vamos a hacer una cosa que le vamos a potenciar muchísimo más, que es ahí donde está el truco del almendruco. Lo vamos a fermentar de forma que lo podemos utilizar, porque esto no aguantaría, al tenerlo así, no aguantaría 2 días. En 2 días ya cataplum, 3 días, vamos a poner 3 días. Pero si lo fermentamos y le ponemos después lo que tenemos que ponerle, nos va a aguantar unos 8 o 10 días como mínimo. Así como el pan es necesario fermentarlo al aire para que fermente las levaduras en condiciones, tiene que ser al aire. Esto no. Esto tiene que fermentar, pero hay que sellarlo. Y se me ocurre, hay que sellarlo, no vale taparlo, porque entonces tenemos aquí aire y no fermentaría correctamente. Se oxidaría con el aire, porque es un aceite, después de todo, es una grasa. Entonces no conviene que le dé el aire en absoluto. Entonces, si os dais cuenta, lo que estoy haciendo, estoy sellando bien con un papel film, para que no entre el aire, y lo tapamos, pues más que nada, pues para tenerlo más cómodo, lo podemos dejar así al aire. Y esto tiene que fermentar a una temperatura más o menos, aquí hace un poquito de calor, pero bueno, nos vamos a ir dentro de un rato, tal y cual. Me lo dejas por ahí, por una estantería. Mañana a las 10 de la mañana ya está fermentado. ¿Qué hacemos? Pues cogemos, importantísimo, cogemos ¿qué hacemos? Le echamos a esa cantidad, le echamos 2-3 cucharadas de aceite y una pizca de sal, pero para que esté saladito, tampoco pasarse. ¿Cuánto? Pues por los 300 gramos que os dije, calculamos que una cucharadita de moca, de sal rasa, ya es a lo mejor demasiado, o sea que un poquito menos. Entonces, ya, si os dais cuenta, bueno, habéis visto cómo lo tenía y cómo está fermentado, ¿no? ¿Lo veis que está fermentado? Que no está como aquello liso. Esto en su momento estaba prensado, por así decirlo, por su propio peso, pero ahora está. Esos colores oscuros es del plástico que utilizamos con tomate y tal,
y ha absorbido el color, entonces no veáis que esto sea de otro color, sino que el color auténtico es este de aquí abajo o este de aquí arriba. Entonces, esto lo hice ayer y lo dejé así tapado para que cuando vinierais lo pudierais ver. Es esto mismo, el anacardo, que lo metemos ahí, en vez de almendra es anacardo, que ya lleva 4 horas a remojo y que está tal cual ahí. Bien, pues entonces, ahora ya lo vemos sobre la marcha. Decíamos que una cucharadita de sal, aquí hay un poquito más, una cucharadita de moca, decíamos, y acituki. Como esto es biológico. ¿Qué quiere decir biológico? No es lo mismo que ecológico, ¿sabéis, no? ¿Sabéis la diferencia de biológico y ecológico? Porque algunos dicen, no, ecológico, no. Biológico es que tiene vida, es que está vivo. Ecológico puede ser una vaca muerta, pero que es ecológica porque la han alimentado con productos ecológicos. Así de fácil, ¿no? Porque yo conozco de un gran cocinero, entre comillas, ¿te acuerdas, Alma? Que decía que no, que lo de biológico era no sé qué. Y sin embargo era un gran cocinero, pero bueno, claro, se dedicaba a lo no biológico. Una cuchara. Y creía que lo biológico pues eran los yogures y esas cosas también. Pero biológico quiere decir vida, por eso que vais a encontrar por ahí productos biológicos, porque tienen vida, por ejemplo, los granos de cereales, que son ecológicos y son biológicos porque todavía tienen vida, puesto que los ponemos con agua y germinan, luego tienen vida. Pero un jamón puede ser ecológico, pero no biológico. Tiene un toque de acidez, lo mismo que tiene un yogur. De hecho, yo he hecho yogur con esto. Lo he mezclado con yogur de soja, le he echado un poco de agua, más agüita de lo normal para que esté más clarito, y lo he dejado fermentar otra vez. Y está fermentadín y está un pelín ácido, más ácido que ahora, pero ahora tiene un pelín ácido, pero suave, o sea, no es desagradable como el kéfir, entre comillas, que no es desagradable, pero tiene una acidez un poco excesiva para mezclarlo con otras cosas, como yo acabo de decir, para una ensalada, para no sé qué, para no sé cuánto, para casi todo. Es más, yo la tarta de zanahoria otras veces la he hecho con esta crema, en vez de echarle el anacardo triturado, como visteis, con la nuez de coco de Brasil, en crudo. En crudo. Bueno, ya está. Entonces lo ponemos aquí. Ahora, importante. Entonces cogemos, lo repartimos. Bueno, como veréis, esto sí era aproximadamente 300 gramos. Fijaros la cantidad que da. Luego, cuando lo hagáis, no lo hagáis con 300 gramos, porque, aunque os voy a decir una cosa, yo por lo menos hay días que yo como casi todos los días con esto. Casi todos los días. Lo tengo como antiguamente, como se tiene el pan o como se tiene antiguamente el cocido, como el arroz de los chinos. Tostadita, pum, 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 que no tengo tostadina porque no me apetece pan en una hoja de lechuga, en un tomate, en no sé dónde. O sea, casi todos los días del año lo tomo. Bueno, ya está, más o menos. Entonces, lo que quería decir es que si lo sacáis de la cámara del frigorífico, porque obviamente estas cosas van al frigorífico, guardadito en el frigorífico, y lo utilizáis, procurar no meter una cuchara que sea ajena al producto, y ya está. Hay un tema muy interesante que son los deshidratados. Yo os lo recomiendo y lo vais a comprobar hoy. En cualquier tienda un poco decente, si compráis deshidratados en una tienda cualquiera o de Maggi y tal, perdonad por lo de Maggi, pero llevan conservantes, el producto no está, hay que extraerlo fresco, hay que deshidratarlo bien, en condiciones. No digo que no lo sepan hacer, ¿no? Pero no sabe igual. Yo esto lo hago yo, es decir, aquí tenemos zanahoria y apio, el bulbo del apio, el celerí deshidratado,
y lo he triturado un poco porque lo corto, no lo corto tan fino, porque si no es pérdida de tiempo. Lo deshidrato a 40 grados de temperatura para que se mantengan todos los nutrientes, importante. Por eso también, claro, los de Maggi los deshidratarán a 80, que suelen ser las verduras, las deshidratan a esas temperaturas, posiblemente por eso no sepa igual, ¿eh? Esto está vivo, aunque lo vamos a cocinar, pero no es lo mismo deshidratarlo a una temperatura alta y después envasarlo y volverlo otra vez a cocinar. Ya ha perdido en el camino los nutrientes. Si perdemos los nutrientes de un producto, ya no sabe igual, ¿eh? Es decir, ponemos a cocer una berza, lo que sea, una zanahoria, y la pasamos, la dejamos cocer demasiado, con exceso, los minerales y las vitaminas que se han ido en el agua, eso es lo que da sabor. Nos quedaríamos con la fibra, ¿eh? Y los nutrientes se irían bien a través del agua o a través del vapor o a través del mismo calor, ¿no? Eso es lo que da sabor, no es en sí el producto, ¿eh? Bien, entonces tenemos zanahoria y apio ahí, y aquí tenemos hinojo, calabaza, calabacín y no sé qué más. Por ejemplo, aquí tenemos, para que os hagáis una idea, aquí tenemos apio triturado para echar en las ensaladas, para decorar y dar sabor a las ensaladas, para hacer incluso una vinagreta. Echamos en una vinagreta un poquito de agua o de caldo o de infusión, y en vez de vinagre, unas gotinas de vinagre, pero nada, paspas, porque el vinagre, digamos que altera un poco el producto, la ensalada o lo que sea, ¿no? Le da un sabor demasiado agresivo, ¿no? En este caso un poco de hinojo, aquí tengo hasta gazpacho deshidratado, aunque os parezca mentira, es un gazpacho deshidratado, Entonces la deshidratación no cabe duda de que aleja el vapor. Y esto es un romescu deshidratado, bien para, aparte para darle un toque de color al plato, pues también le da sabor, obviamente, ¿no? Por una parte. Y esto es un pimentón que he hecho esta mañana, está todavía, además no lo tenía que haber cerrado. Es un pimiento deshidratado, pero es que huele a pimiento que tira para atrás, si os puede llegar el olor. Y vamos a hacer una sopa para que veáis. Podemos añadir a esta sopa trigo sarraceno, quinoa. Digo trigo sarraceno porque son cereales que se hacen en 10-12 minutos, 15 a lo máximo, que es lo mismo que se va a hacer este producto. Es decir, una verdura deshidratada necesita, de este tamaño, necesita, si estuviera cruda, pues 2-3 minutos, pero es que está deshidratada, entonces va a ser como 15 minutos que va a tardar en hacerse la sopa. Es decir, llegáis a casa por la noche, hacer una sopa de verduras, que dices, tío, ¿no estás loco o qué? Pero tienes esto ya preparado. Coges para una persona, para 2, para 3, para 4, para 5 y para 6. Y de regalo para 7. Y hacemos lo propio con esto. 6 y 7. Y otro de regalo. Entonces, si queremos añadir, por ejemplo, vuelvo a repetir, unos copos de avena finos, pues esto se hace en 2-3 minutos. Entonces no se lo echemos ahora, se lo echemos a los 10 minutos, calculamos ya, a los 10 minutos le echamos los copos de avena finos. Que queremos echar unos fideos muy finos, tipo cabello de ángel, pues en 1 minuto y medio, 2 minutos se hacen. Entonces, cabello de ángel, para una sopa de noche. Que queremos hacer el trigo sarraceno, también 10-12 minutos, pum. Que lo queremos hacer con mijo, igual, de 15 a 20 minutos como mucho, pero con 15 minutos vale. Pero nada, una cucharina, no os vais a pasar. Que queréis echar, que dije antes, quinoa, trigo sarraceno, lo que os dé la gana. Entonces, que sepáis los minutos
que conlleva una cosa y la otra, para no echar todo a la vez. No esto ahora, porque si no se espesaría demasiado. Que queréis hacerlo, por ejemplo, que tenéis unos garbanzos cocidos ya, o en un bote, o cocidos, que los tenéis ahí de ayer, de antes de ayer, pues los echáis y ya tenéis un potaje. Que entonces queréis añadirle sabor, además, pues cogéis un poco de miso, a última hora sin calentarlo, porque sabéis que se destruyen todas las propiedades del miso, que son muchísimas, siempre en frío, a última hora, y añadís un toque de miso. Que queréis echar una pastilla vegetal, que queréis echar un poco de romescu, bien, el que hemos hecho antes o el que tenemos aquí deshidratado. O sea, como veréis, esto es muy extenso y tenéis una sopa de avena, de finos y tal, de hierbas, no sé qué, no sé. Bien, eso por ahí. Mientras se va haciendo, nosotros vamos a hacer ahora ya los smoothies. Bien, tengo aquí un producto que personalmente no me gusta hacer publicidad de nadie, pero oye, yo tengo una Thermomix aquí, el aceite, la marca y tal, pero esta casa a mí me ha convencido porque es un producto vivo, crudo, ya lo dice aquí, raw, no sé cómo se dice en inglés, raw, crudo, pero a temperatura ambiente, a temperatura corporal, que es lo que a mí me da una confianza este producto. Avalado, obviamente, por los organismos ecológicos y demás. Luego, ¿qué más podemos pedir? Entonces, para que os hagáis una idea, esto contiene muchísimos nutrientes. Aquí tenemos hierba de blé, de trigo. Es un germinado potenciado, o sea, un brote. ¿Os acordáis que antes hablábamos de los germinados y de los brotes? Bueno, pues estos son brotes. No más de 15 centímetros tienen el brote de estos productos. No más de 15 centímetros. En este caso no. Esto es la remolacha cruda de sí, pero sí en el caso de los brotes. Esto contiene una cucharada de brotes bien de trigo, o bien de cebada, al revés, de trigo y de cebada, contiene aproximadamente como 50 kilos de espinaca. Diréis, es imposible. Yo también lo pensé en el primer momento, pero cuando empecé a leer el producto y conocer el producto, comprendí que sí era. ¿Por qué? Porque 50 kilos de espinaca, si la reducimos en seco, se convierten en nada. Luego tienen mucha agua. Pasa lo mismo con esto. Pero como estos son brotes, se potencian, como decíamos antes, los mismos que los germinados y los brotes se potencian, pero no sé a qué número, pero se potencian muchísimo. De hecho, esto es una bomba de clorofila. Es una bomba de clorofila. Está recomendado por los mejores nutricionistas, no de hoy, sino de siempre, porque los brotes no están inventados de ahora. Esto es de siempre, de hace milenios. Entonces, yo he leído libros de hace muchísimo tiempo, de gente que escribió libros de hace mucho tiempo, los nutricionistas, los maestros de la nutrición, y hablaban de los brotes de trigo y de cebada. Entonces, ¿qué pasa? Que lo hacen de una forma que lo congelan y lo pasan al gas directamente sin pasar por el agua, y entonces los nutrientes se quedan ahí, y por eso, digamos, tenemos esa comparación de 50 kilos en una cucharada de sopera, porque ha pasado del sólido, que se ha congelado, al gas sin pasar por el líquido. Se ha evaporado el agua y se han quedado los nutrientes ahí. Se han quedado los nutrientes, es una técnica nueva, que es una liofilización, pero un poco
nueva, por decirlo así. Yo, como no he entendido muy bien todavía el proceso, con qué tecnología lo hacen, pero yo vuelvo a repetir, es interesante tener en casa, si no es de esta casa, de esta marca, de otra, este tipo de productos, porque vais a llegar a casa y vais a hacer un smoothie con 2 o 3 cositas que, por ejemplo, trigo, que tiene muchísima clorofila, vuelvo a repetir, muchísimo hierro para vuestra salud orgánica. Bien, la clorela o la espirulina, que yo os la recomiendo porque la espirulina es el alimento potencial con más proteínas, con más nutrientes, tiene 69 nutrientes, cuando no hay ningún producto en la tierra que tenga más de 33, 34, 35. Los que más tienen, por ejemplo, que yo sepa, que yo conozca, hasta donde yo llego, pero ya he leído bastante, es el polen, que tiene 33 nutrientes, que es una pasada, pero yo respeto mucho el polen porque pobres abejitas que le estamos robando sus nutrientes. La clorofila, que tiene bien la clorela o la espirulina, es impresionante. La espirulina, o sea, hoy deportistas de élite y tal están tomando espirulina a diario. Yo os la recomiendo. Y entonces ahora vamos a pasar ya, bueno, la remolacha de mesa es azúcar potencial. Parece ser que el azúcar de la remolacha, los deportistas la asimilan muy bien y es, digamos, una inyección muy fuerte. Hay corredores, etcétera, gente que deportista que toman mucha remolacha por el azúcar, por la calidad del azúcar que tiene. Y la granada es un producto que tiene muchos taninos. Como bien sabéis, es muy fuerte, es muy ácida y contiene muchísimos taninos, que es un alimento imprescindible para nuestros organismos, sobre todo para los esfínter y demás. Necesitamos tomar taninos a punta pala, más en estos tiempos que corren. Bien, entonces ahora vamos a pasar ya, bueno, la sopa está ahí cociendo, va a empezar a cocer ya, casi dentro de 2 minutos, a partir de ahí son 15 minutos. Bien, pues ahora vamos a pasar ya a los smoothies. Aquí mismo donde tengo la almendra, y si no, sin tabla. Gracias. Entonces vas a, por favor, ya están puestas a remojo y super lavadas. Si fueran ecológicas sería maravilloso, pero no lo son. Pero ¿y también las manzanas a remojo? ¿Perdón? ¿Las manzanas también a remojo? Bueno, es que, vamos a ver, las pongo a... Tiene buena pregunta. Vamos a ver, es que la manzana la lavas, pero tiene cositas por ahí y tal. No son las cositas lo que a mí me preocupa, por eso dije que no eran ecológicas. Son los productos químicos que cuando los echan, que si los han echado algún depravador de por ahí, los ha echado a última hora, pues que no queden ahí tal. Entonces las pongo a remojo y bueno, algún tóxico, uno más tampoco pasa nada, ¿no? De los 200 parece ser que el organismo humano común tiene. Entonces, espera, cuando echamos un poco de limón, los smoothies los vamos a tomar aquí, para que no tengamos que andar para allá y para acá. Entonces, esto por aquí y ¿qué más? Ya está la sopa. Bien, 15 minutos, señores, para que no se nos pase la sopina. Un zumo de manzana para acompañar los smoothies, ¿vale? Un zumo de manzana con limón, algunos, otros no, otros lo vamos a hacer con hinojo. Bien, entonces, eso por ahí, y este por aquí. ¿Llevan los dos limón? Sí, y si no da igual. Por ejemplo, a este le vamos a echar colorines. Volvemos otra vez. Tenemos zumo de manzana con un poquito de limón, y le echamos el hinojo.
no vamos a echar nada más, solamente quiero que gustéis este smoothie para que a partir de aquí vosotros podéis imaginar y hacer otras cosas. Solamente manzana, limón e hinojo. Entonces podríamos poner aguacate, podríamos poner aloe vera para darle un toque. De hecho, lo vamos a poner aloe vera, es un gel que yo lo recomiendo, que utilicéis aloe vera, el lino, chía, a remojo. Son productos que son gel, producto, una gelatina que os va a proteger toda la vida vuestro intestino, vuestro colon y vuestro estómago, además de los nutrientes que lleva. Por ejemplo, la chía y el lino, os lo recomiendo sí o sí, porque eso vais a tener para toda la vida, digamos, es como una medicina natural que vais a tener siempre ahí, además de los nutrientes que tienen, porque tienen una cantidad de proteínas, omega 3, omega 6, omega 3, señores, omega 3, ¿quién tiene omega 3 nada más que los pescados? Ahora le echo un poquito de... O sea, digamos que es un producto para las personas que tienen problemas intestinales, problemas de estómago, que tienen una nutrición que todos tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, un niño que tiene el estómago mal, que se le hincha el estómago porque todo le sienta mal y no sé qué. Estas cosas le van a potenciar, le van a ayudar y son muy digestivas. Muy digestivas. Bueno, pues entonces ahora vamos a hacer la prueba del almidón. Estomacal, hinojo. Estomacal. Y la manzanita, pues que lleno de pectinas, etcétera. Bueno, pues un aperitivo para un desayuno, para... Si a esto le añadimos un poco ya, entonces ahora cogemos a esto mismo que hay aquí, lo metemos aquí y a este le metemos, a ver, a este le metemos esto, lo rojo, y además le metemos aguacate. Bueno, ahora ese, digamos que era neutro, no llevaba nada, no lleva nada. Ahora vamos a probarlo, vamos a probarlos con ingredientes ya que les dé textura, que les dé sabor. Yo solamente quería que vierais, esto ya tiene de esto. Voy a echarle granada otra vez y así con la misma cuchara. Para ver el colorín lleva aguacate. Y además le voy a echar un poco para que os deis cuenta un poco lo que se puede hacer, más que nada, ¿no? Lo pongo con esto para no manchar la cuchara con la... Le he echado aproximadamente 2 cucharadas de crema y, como va a ser poco, pum, le he hecho un poco más. Y para allá va. Bien, ahora a este otro le cogemos, no, para que os deis cuenta un poco el tema, ¿no? A este otro ¿qué es esto? La espirulina. Esto es una bomba verde. ¿Habéis visto que 2 cucharadas es suficiente? O sea, no más de una cucharada para una persona, no más de una... Perdón, vuelvo a repetir, espirulina y clorela, no más de una cucharada de café con leche para una persona. Es la ración, o sea, no más, para obtener las propiedades necesarias para el organismo. Entonces, qué pena esto, que lo tengo que sellar porque se me ha abierto, lo he roto.
Entonces le echamos a eso, este va a ser un poco dulce, aunque la espirulina es salada, pero vamos a hacer un invento, ¿no? Le echamos eso y ¿qué más le echamos? Le tenemos que echar agua, porque en este caso tenemos que echarle, no tenemos zumo, pues le echamos agua, pero ya lleva la espirulina, un poco de manzana y además le vamos a echar un poco de aloe vera. Vamos a ver, jugando con esto podemos hacerlo también de plátano, de melocotón, de frutas del bosque, pero entonces ya no mezclamos con verdura, entonces ya podemos mezclarlo con esto, bien con el aloe vera, que es un gel que es interesante, ya digo, para el organismo. Los azúcares ya están aquí y con agua. ¿Que lo queremos hacer con leche? Vegetales, leche de almendra, leche de quinoa, de lo que queráis, pues lo mismo, una leche vegetal, pues con frutas, por ejemplo, que aunque haya una pequeña incompatibilidad, pero sí podemos hacerlo, ¿no? Que lo queremos hacer con infusiones o con yogures también, Estoy hablando de estos productos, también, en este caso ya, en las leches vegetales también podríamos meter eso. No en los zumos de plátano o los batidos de plátano, que diga melocotón y fresas o frambuesas, etcétera, ¿no? Bayas. Bien, bueno, pues entonces vamos a ver qué sale de aquí. Este ha salido espesín, porque lógicamente ya visteis que ¿cuántos? Aquí no hay 15, aquí no hay 11, ¿no? La sopa, digo, le he puesto como unas 8 cucharadas de avena, pues para, bueno, pues para 8 personas más o menos, ¿no? Le voy a echar, pero como, bueno, le voy a añadir un poco más, pero bueno, está súper espesa, por eso le voy a añadir un poco más de agua. El avena le va a dar, entonces es una sopa que puede ser espesa hasta donde queráis, que le vamos a añadir un poquito de, como decía antes, de romesco para darle un tono, y ya no hace falta echarle tomate. Una salsina de tomate pues se suele echar estas cosas, ¿no? En su defecto, ¿no? Y ya está, ya tenéis una sopa que podéis hacerla incluso con leches vegetales, con leches vegetales, este tipo, sí, para desayunar, claro. Una sopa con verduritas por la mañana, tipo de los norte, están cachas los tíos del norte, o sea que sí puede valer. Entonces, esto ya está, pero me da la impresión que, bueno, esto va a ir a lo mejor un poco más corto. Y bien, un gazpacho, por ejemplo, pues le echáis unas hierbas de estas que decimos, unas hierbas de trigo o de cebada, ¿qué le podemos echar? O espirulina, un gazpacho verde, ¿no? Podría ser, para cambiar un poco el rollo. El romesco, un poquitín de color de romesco encima para darle color y sabor. Y ya termina de un hervor y le tendré que echar un poquito más de agua, porque si no va a espesar mucho. Señores, hoy esto es lo que hay. Entonces espero que hayáis aprovechado lo que he considerado que es bueno para la salud, que es de lo que se trata. No se trata de aquí aprender a hacer florituras, porque las florituras ya quedan para el pasado. La tarta esta ha quedado así bien, así retorcida, un poco...